Ahora voy a presentar a un gran tenista suizo. También es mi favorito. Su nombre es Federer, Roger Federer. En primer lugar, elegí el tenis porque es un deporte que practiqué durante muchos años y siendo pequeño seguí el curso de este fabuloso jugador. Siempre encontré que este jugador jugaba con clase en el campo sin la cabeza grande, lo que la traera la simpatía del público, del todo público. Ahora te contaré más sobre la historia de este jugador. Roger Federer nació en 1981, ahora tiene 37 años. Comenzó su carrera como profesional en 1998 y ocupó el puesto número 1 durante más de 4 años consecutivos. Tiene el récord del Grand Slam con 20 trofeos. Tales resultados llevan a la mayoría de los jugadores y especialistas en tenis a considerarlo como el mejor jugador de todos los tiempos y uno de los deportistas más grandes de la historia. Roger Federer está en todos los aspectos. Eso es lo que lo convierte en el mejor a los ojos de muchas personas porque es excelente en todos los actos técnicos del tenis. La volea, el revés, el golpe de derecha, el derecho, el amortizado, el diferentes efectos que pueden perjudicar a los adversarios. Lo que diferencia a este jugador de los demás es el comportamiento y la actitud que muestra en el campo. Es un gran campeón que no pierde su motivación para ganar y llegar lejos. 2116 es un año especial para Roger Federer porque es su última oportunidad de ganar el oro olímpico en individuales. Decide participar en los 3 eventos olímpicos individuales, dobles y dobles mixtos. Los objetivos principales para Federer en 2116 son los Juegos Olímpicos y los eventos de Grand Slam. Federer inicia el Abierto de Australia como el tercer sembrado del juego de mesa número 1 Novak Djokovic del mundo. Después de su semifinal, se lesionó la rodilla y debe someterse a una artroscopia del menisco que lo obligó a retirarse para los torneos de Rotterdam, Dubái y Indian Wells. Federer está en la lista de jugadores que participan a los Masters de Miami. Afectado por la gastroenteritis, tiene que retirarse siempre el mismo año. Regresa unos meses más tarde en el circuito para comenzar con el maestro del Montecarlo o falará ante el francés Tsonga en la semifinal. Luego pasará a otros 2 maestros o se lastimará la espalda. Después de esto, se ve obligado a renunciar al segundo torneo de Grand Slam del año y terminará su serie de 65 participaciones en los torneos de Grand Slam. Unos meses más tarde llega a Wimbledon o perderá en la ronda de 16 al caer al suelo.
Fue entonces cuando, antes de los Juegos Olímpicos de Río, terminó su temporada y evitó la idea de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Terminó su temporada sin haber ganado un título por primera vez desde el 2100, fuera del top 10 por primera vez desde 2102, y faltan torneos de Grand Slam por primera vez desde 1909. Para un jugador de este nivel, con este tipo de carrera, retirarse por más de 6 meses del circuito es muy peligroso. Pero Roger Federer es Roger Federer. Ha logrado escalar la difícil pendiente de su retraso.